habíamos visto las ondas y vimos su clasificación de ondas, que se podían usar diversos criterios, ¿no es cierto?, para poder clasificar las ondas, y en ello habíamos llegado a ciertas convenciones, ¿sí? Bueno, también dijimos que las ondas las podemos clasificar según medios de propagación, en estricto rigor un medio elástico, que también es un medio homogéneo, o un medio material, un medio donde la densidad es constante, y el mejor ejemplo de ellos son los estados de la naturaleza. ¿Perfecto? Ya. Dicho de paso eso, clasificamos las ondas según el medio de propagación en dos tipos de ondas, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Dijimos que las ondas electromagnéticas, se pueden comportar como una onda mecánica, pero las ondas mecánicas no se pueden comportar como una onda electromagnética. Y el mejor ejemplo de una onda mecánica fue la última clase donde vimos el sonido. Y hoy día nos toca abordar un ejemplo de onda electromecánica o una onda que se comporta como una onda electromecánica, y esa onda es la luz. ¿Ya? Ahora, tenemos que hacer ciertos reparos. Existen muchos fenómenos ondulatorios, como la refracción, reflexión, absorción, ¿ya? Hay muchos fenómenos ondulatorios que ocurren. Pero como este es un curso que está orientado básicamente a la prueba que nosotros estamos preparando, ¿ya? Me voy a enfocar hoy día en la parte de la refracción. Ahora, al igual que el sonido, existen muchos fenómenos ondulatorios, pero todos los fenómenos ondulatorios que ocurren para la luz, o sea, que ocurren para el sonido, también ocurren para la luz. La diferencia es que hay un fenómeno especial que se llama la polarización. Y ese fenómeno es el único fenómeno que sí ocurre en la luz, pero que no ocurre en el sonido. ¿Estamos de acuerdo? La última clase, para que nos podamos conectar con un ejemplo de retroalimentación, terminamos con el efecto Doppler, ¿ya? Que dijimos que habían dos casos, cuando los cuerpos están estacionarios, ¿no es cierto?, y genera un sonido, ¿no es cierto?, en movimiento, y podemos tener dos observadores, y nos dimos cuenta que cuando el cuerpo se acerca, ¿sí?, la onda se contrae, por lo tanto su frecuencia aumenta, y cuando se aleja del punto de vista del otro observador, la frecuencia disminuye. ¿Sí? Eso quedó claro. Y eso también ocurre en la luz. Prueba de ello es el ecodoppler. Cuando las mujeres, ¿no es cierto?, están embarazadas, usan este fenómeno también para poder ver a la guaguita, poder determinar el sexo. ¿Ya? Pero sin irnos más allá, ni escaparnos de lo que realmente nos interesa, vamos a dar paso, ¿no es cierto?, a el concepto de la luz. Bueno, la luz se va a manifestar como va a tener tres comportamientos. Según el medio, la luz se comporta como una onda electromagnética, ¿cierto? Después dijimos que las ondas las puedo caracterizar según dirección de propagación, ¿cierto? Según la dirección de propagación se pueden clasificar en dos. ¿Cuáles eran? Según esas direcciones. ¿Quién de ustedes me puede ayudar o me puede aportar? ¿Alguien de ustedes me puede aportar? Paralela perpendicular. Perfecto. Y eso tiene un nombre, ¿te acuerdas o no? Vamos, yo les tengo fe. Longitudinal transversal. Perfecto. Ya. Entonces son las longitudinales y las transversales. ¿Te acuerdas que el sonido, Gabriel? El sonido era una onda longitudinal, ¿no es cierto? Ajá. Entonces la luz es una onda transversal. Transversal. Y la diferencia entre una y otra, que cuando las ondas son longitudinales, ¿qué es lo que ocurre? La dirección de propagación es paralela a su velocidad. Y cuando es transversal, ¿no es cierto?, la dirección es perpendicular a la velocidad. ¿Te acuerdas? Ajá. Perfecto. Onda electromagnética, y entonces va a ser una onda ¿de qué tipo? Transversal. Perfecto. Y también dijimos que las ondas las puedo clasificar
¿Cómo? A ver, ¿cuál era el último criterio? Según el sentido de propagación. ¿Te acuerdas, Gabriel, o no? Y según Sí. el sentido, habían dos formas, que eran las ondas viajeras y las ondas estacionarias. ¿Te acuerdas de eso? No. No, esa Ah, es la sí, sí. última parte, donde se forman los nodos. ¿Ya? Pero ese no es no andamos mucho en eso porque recuerden que nuestro objetivo está dirigido puntualmente a enfrentar esa prueba. Más adelante Ajá. puede ser que yo haga un curso de ondas donde todos podamos aprender en profundidad, o cuando ya estén en la universidad lo vamos a ver con un punto de vista más profundo, por decirlo menos. ¿Ya? Listo, tenemos las ondas electromagnéticas transversal y la otra es las ondas viajeras. El sonido se comportaba como una onda viajera. Por lo ¿La tanto, luz sería estacionaria? exacto, estacionaria. Estacionaria. Perfecto. Todo bien hasta ahí. Entonces, la luz tiene estos tres comportamientos. Pero ocurre algo especial. Yo voy a hacerles una pregunta y me gustaría saber quién de ustedes me puede responder. Y yo voy a hacer una aseveración y me voy a equivocar a propósito y ustedes me van a corregir. ¿Ok? Fíjense lo siguiente. En la última clase de nuestro sábado antepasado, nosotros analizamos lo que era el sonido. ¿Se acuerdan? Voy a hacerles una introducción. Entonces, nosotros dijimos que el sonido necesita un medio para desarrollar su propagación. Todos quedamos de acuerdo hasta ahí. ¿Sí? Ajá. Perfecto. ¿Y qué tipo de medio había? El medio sólido. ¿Lo recuerdan o no? El medio líquido. Y el otro eran los medios gaseosos o el gas. ¿Sí? Ujú. Y llegamos a un consenso que el sonido, ¿dónde se propaga más rápido? Y yo hice un ejemplo como esto, miren. Entonces, el sonido, ¿dónde se propaga más rápido? Los sólidos. Mientras los cuerpos estén más cohesionados, las partículas estén más cohesionadas, ¿no es cierto? El efecto de vibración va a ser mayor. Entonces, en la velocidad del sonido, entonces le vamos a colocar apellido, ¿dónde es mayor? ¿Dónde es mayor la velocidad del sonido? Adivinen, en los sólidos, ¿no es cierto? Después en los líquidos y después en los gases. Ese es el orden del comportamiento de la velocidad del sonido. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si en el sonido se comporta de esa forma, ¿cómo se comportará en la luz? Porque la clase de hoy día tiene que ver con la luz. Entonces, la luz también viaja en los medios sólidos, sí. También viajan los medios líquidos, sí. Y también viajan los gases, también viajan los gases. Entonces vamos a llamar velocidad de la luz. Pero esta velocidad yo le voy a llamar una V en esta ocasión. ¿Ya? No, sí le vamos a llamar una vez. ¿Ya? Los voy a hacer caer. La pregunta es, fíjate tú, Gaby, que estás participando bastante en la clase. En los sólidos, o sea, en el sonido, la velocidad del sonido es mayor en los sólidos, después en los líquidos y después en los gases. ¿Qué crees tú que va a ocurrir en la luz? ¿Sería al revés? Perfecto, Andrés. Entonces lo damos vuelta por allá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tenemos dos cosas claras. Primero, que la luz se comporta como una onda electromagnética. Segundo, la luz también se comporta como una onda transversal. Y tercero, la luz también se comporta como una onda estacionaria. Por otro lado, sabemos que la velocidad de la luz es mayor en los gases, después en los líquidos y después en los sólidos. Inclusive ya está atrapado en los sólidos. El mejor ejemplo de eso son los colores. Ahora yo les voy a hacer una aseveración y ustedes me la van a corregir. ¿Les parece si me la corrigen? Yo me voy a Sí. equivocar a propósito. Ya. Pongan atención. Dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? La velocidad del sonido, no, discúlpenme, la velocidad de la luz es mayor en los gases. ¿Eso es correcto o falso?
Correcto. ¿Correcto? Verdadero. ¿Correcto? Carlos, ¿también? Hola, hola, ¿correcto? Correcto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro, seguro? Sí. Segurísimo, profe. Cayeron todos en mis redes. ¿Ya? Ah, porque no es parece que velocidad, rapidez, ¿No? No. ¿no? No, no es por eso. Porque, a ver, tienen una última oportunidad. Y los voy a perdonar y no los voy a mandar al infierno por equivocarse. No, ya lo dijeron, ahí está. Claro, yo dije, ¿dónde la velocidad de la luz es mayor? Y yo le dije, Claro. ¿qué haces? Tranquilo. Sí. Es que le hice una trampa, fue como una especie de trabalengua. Esto es a propósito. ¿Ya? De hecho, no les gustaría que yo fuera su profe en el colegio porque no tendría nunca 7 porque siempre colocaría preguntas donde ustedes van a caer. Mira. Pero eso después en la PSU, PTU, como se llame la prueba, les va a servir en un futuro. Mira. Ocurre que la luz tiene un comportamiento dual, ¿cierto? La luz, ya por el solo hecho de ser una onda electromagnética, ya por el solo hecho de ser una onda electromagnética, la luz, ya, la luz se puede comportar también como una onda mecánica. Recuerden que las ondas electromagnéticas se pueden comportar como ondas mecánicas, pero las ondas mecánicas no se pueden comportar como una onda electromagnética. La luz ¿Por qué? viaja en medios homogéneos o medios materiales, y también la luz viaja en el vacío. Por acá iba la trampa. En los medios homogéneos, homo viene de igual densidad, densidad constante. Un ejemplo de ello son los estados de la naturaleza. Por ejemplo, el medio sólido, líquido y el gas. Entonces, claro, en los medios homogéneos, perfecto, no hay problema. La velocidad es mayor en los gases. Pero la pregunta es, ¿dónde es mayor? Y la velocidad límite y la velocidad mayor que puede alcanzar la velocidad de la luz tiene un valor. Y ese valor se logra en el vacío. Y eso es 300.000 kilómetros en un segundo. Creo que lo mencioné en las clases anteriores. Miren. Entonces, la velocidad de la luz, si bien es cierto, es una velocidad límite, así se llama. Se le llama una C. Velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, esa velocidad de la luz es 300.000 kilómetros en un segundo. Ojo, no es kilómetros hora. ¿Ya? Eso usted lo puede escribir como 3 por 10 elevado a ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Kilómetros por segundo. Y en algunos lados ustedes saben que kilo viene del prefijo griego 1000. Por lo tanto, si lo quiero expresar en metros, sería 3 por 10 elevado a 5. Y ojo, que ese kilómetro viene de kilo viene de 1000. O sea, 1000 es lo mismo que 10 elevado a 3. Y eso se convierte en metros por segundo. De esta manera, ¿cierto? Podemos llegar a una conclusión de que la velocidad de la luz en el vacío tiene un valor de... Tengo 3. Recuerden que se conservan las bases. Miren acá. Ya aquí es lo mismo que colocar un por. ¿Ok? Entonces, 3 por 10 elevado a 8 sería. exacto, espectacular. 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Perfecto. Esa es la velocidad límite y la mayor velocidad que puede alcanzar la velocidad de la luz. Ahora, una Solamente pregunta. cuando es 10 elevado a 8 es metros por segundo, también en el 10 elevado a 5, porque allá era por kilómetros, ¿no? Exacto, porque es kilómetros por segundo y este es metros por segundo. Ya. Ya. Entonces, ahora la pregunta más interesante puede ser, ¿ustedes se pueden imaginar lo que es viajar a la velocidad de la luz? No, muy rápido. No, yo tampoco, pero mira, hicimos un cálculo, ¿se acuerdan que en la primera clase que tuvimos de ondas, porque la primera fue de vectores, en la primera clase que tuvimos de ondas, yo les mencioné un cálculo que habíamos hecho y unas compañeras me corrigieron automáticamente. Antes de que yo partiera, yo ya tenía el error. Y fue bastante entretenido porque a mí me gusta que aporten.
Entonces yo les comenté que la realidad de la Tierra es la Tierra está ladeada, ¿no es cierto? La Tierra no está así. ¿Se acuerdan que les comenté eso? Y además de eso hay un efecto, ¿ya? Aquí por la rotación de la Tierra, ¿no es cierto? Por el mismo efecto de la rotación, la Tierra es achatada en los polos. Y aparte de tener el movimiento de rotación, tiene el movimiento de traslación y también tiene por el hecho de estar ladeada la Tierra, tiene un efecto, ¿no es cierto?, de tener una especie de un trompo como que se tambalea, y ese movimiento, ¿no es cierto?, se llamaba precisión, y resulta que acá, si ustedes colocan un ángulo, una horizontal, el ángulo que se formaba era de 23 grados, pero después del último terremoto del 2010 quedó en 23,5, o sea, se movió la eje de la Tierra, ¿ya? Y eso tenía que ver con las placas tectónicas. ¿Se acuerdan cuando revisé el ensayo? Algo hablamos. Sí. Pero vamos a imaginar una vida linda donde la Tierra sí va a ser redonda, ¿ya? ¿Y se acuerdan cuánto es el radio de la Tierra, no? ¿Se acuerdan cuánto es el radio de la Tierra, chiquillos? ¿Alguien tiene ese valor o no? O por lo menos un rango. Eran 6.300 kilómetros. Aproximado, ¿no es cierto? ¿Sí? Una aproximación de 6.300 kilómetros. Entonces la prueba, ustedes saben que este tipo de prueba es conceptual. Y una vez en la prueba preguntaron, ¿quién fue la primera persona que midió el radio de la Tierra? ¿Quién fue la primera persona que midió el radio de la Tierra? Recuerden que estas clases son interactivas, hay que conversar, no son esas clases mecánicas donde está el power y vamos a hablar de este tema. A mí me gusta mezclar los temas, porque me gusta hacer sentir que la física es un todo, ¿me entienden? ¿Qué dicen? ¿Quién fue la primera persona que midió la Tierra? Se los voy a dejar de tarea, ¿ya? Esa fue la pregunta de la prueba. Entonces, suponiendo que la Tierra sí es redonda, y como la Tierra es redonda, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que todo esto es sólido, entonces si yo me comprara un auto, ¿ya? Y ese auto pudiera viajar a esa velocidad de la luz, con ese radio, yo podría calcular el perímetro, que sería 2pi por r, ¿no es cierto? Entonces, si fuera el perímetro, eso sería 2 por pi, pi es 3,14, ¿no? Profe, Eratóstenes. Bien. Ya. Entonces yo podría calcular el perímetro. Si yo calculo el perímetro, de hecho vamos a hacer el cálculo, para hacernos una idea, son 2 por 3.14 Ya tengo aquí, por 6.300, eso me da el perímetro, si fuera así, esto sería 39.564. Eso estamos hablando en kilómetros, todo esto en kilómetros, ¿ok? Ya. Entonces imaginemos que ese es el perímetro, y ese perímetro equivale a la distancia que puede recorrer un auto. Ya. Ahora la pregunta es, nosotros tenemos la velocidad, por lo tanto, si tenemos la velocidad de la luz, podríamos calcular el tiempo que nos demoramos en dar una vuelta. ¿Sí? Si yo tengo esa velocidad, la velocidad suponiendo que viaja a la velocidad de la luz, recuerden que la velocidad es distancia dividido en tiempo, por lo tanto el tiempo va a ser la distancia dividido por esa velocidad. La distancia la conozco, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo estos valores, que sería 39.564 kilómetros, pero como está en kilómetros, voy a usar el 3 por 10 elevado a ¿qué? A 5 kilómetros por segundo, voy a obtener el tiempo en segundos, ¿ya? Bueno, eso no van a hacer ustedes tranquilos en su casa. Entonces voy a obtener el tiempo que tardo en dar una vuelta. Luego de eso, yo podría calcular cuántas vueltas puedo dar en un segundo.
Adivinen ustedes cuántas vueltas puedo dar en un segundo a la Tierra si yo pudiera viajar a esa velocidad. La respuesta, para no enfocarme en eso en esta clase, es 7,5 vueltas. Eso significa de que usted puede dar 7,5 revoluciones o vueltas, ¿no es cierto?, en un segundo. Entonces, imagínense lo rápido, pues 7,5 vueltas a todo el planeta en un segundo. O sea, es una velocidad límite. ¿Ya? Bueno, comprendiendo ese concepto, porque más que los cálculos no necesito que lo hagan, entonces la velocidad de la luz es una velocidad límite y eso ocurre solamente en el vacío. ¿Por qué es tan importante ese concepto y por qué me detuve tanto al momento de explicar esto? Porque es una pregunta que es muy recurrente al momento de ser evaluada en prueba. Sí, disculpe, sí, eso serían por hora. Ya. Entonces, ¿a qué me refiero en esto? ¿A qué me puedo referir? Fíjate lo siguiente. Fíjate que había una prueba, una pregunta que salió una vez, que había un faro. El arte no es lo mío, ¿ya? Si yo fuera un artista sería como Picasso. Es un arte un poquito abstracto de mí. Entonces, voy a ubicarme en un bote, ¿ok? Y aquí había un observador. Ese monito, yo siempre dibujo un monito con un pelito. Es como el monito que uso por lo generalmente cuando quiero explicar algo. Entonces, estos son unos faros. Entonces, esto emite un haz de luz. Y ese haz de luz va con una rapidez de C, el haz de luz. Y desde este otro punto de vista, había otro haz de luz hacia acá. Entonces, justo aquí al medio había un bote y había un observador. ¿Ya? Y como aquí había un observador, preguntaban, según el sistema de referencia, cuando el observador está en medio y vienen dos haz de luz, ¿con qué velocidad percibe, ¿no es cierto?, el observador que está aquí, ve pasar el haz de luz, justo en el punto del medio. El mejor distractor para esa prueba fue la siguiente. Mira, resulta de que hay una fórmula que dice que la rapidez es la distancia dividido por el tiempo. Allá. Pero, como me están preguntando por la rapidez, no tengo que calcular nada, sino que tengo que calcular la velocidad relativa. Entonces, en la mecánica newtoniana, en la mecánica clásica, cuando dos cuerpos vienen al encuentro, la velocidad relativa se suman. Y cuando un cuerpo está en persecución del otro cuerpo, esas básicamente se restan. Bueno, y como iban los dos al encuentro, el detalle más grande, o lo que casi todos pensaron, y más encima estaba la respuesta, la alternativa A, o sea, era muy tentador, era sumarlas. Y aparecía 12. ¿Ya? Otros, había una alternativa que aparecía, como te habla de velocidad, y la velocidad es un vector, también aparecía una opción que decía nula, que es referente al vector nulo, ¿cierto? ¿Quién de ustedes me podría dar la respuesta? Estos eran dos, por decirlo, distractores muy bien hechos, que habían pensado. ¿Quién de ustedes me puede dar la respuesta? A ver. ¿Alguien me podría dar la respuesta? ¿Nula? ¿Cómo lo ve la persona, cierto? Sí, la persona, ¿sí? Nula, No. ¿no? Uno. De hecho, estas dos respuestas no son. Estos eran los distractores. De hecho, el 90% de los postulantes que dieron la prueba del DENRE ese año marcaron estas dos alternativas. ¿Ya? Recuerden que yo preparo hace 19 años, chicos, para esta prueba, entonces yo esta prueba ya me la sé de memoria. ¿Ya? Sé más o menos cómo enfocarlos y hacia dónde llevarlos. ¿Ya? Y la pregunta tiene que ir para este lado. ¿Alguien me podría dar la respuesta? ¿No? Es una pregunta sencilla,
no requiere cálculo, pero sí requiere dominar todos los conceptos. ¿No? Ya, yo les voy a dar la respuesta. La velocidad de la luz, conceptualmente, es una velocidad límite. Entonces, lo que usted tenía que saber es que C es una velocidad límite. ¿Qué significa que es una velocidad límite? Que esa velocidad no se puede romper. Ya no existe un 1,2C. No existe 2C. El valor máximo que pueda adoptar, ¿ya? Simplemente va a ser C. Y esa era la respuesta. Tú no puedes superar esa barrera de la velocidad de la luz. Si eso se pudiera hacer, dicen las teorías que podríamos viajar en el tiempo. Y hasta este momento, ¿no es cierto?, eso no es posible para nosotros. ¿Estamos aquí? Profe, una pregunta. Dígame. Si Ya. sale velocidad, o sea, la luz límite con el vector es porque no está en el vacío. Claro, es que, a ver, para que este problema estuviera muy bien hecho, tendríamos que suponer que estos focos están en el vacío, estamos fuera de la Tierra, ¿no es cierto? Y hay un bote, ¿ya? Esa es una velocidad límite, y es un referencial solamente. Porque Ok. del momento que están en el aire, ¿no es cierto?, ya no alcanzan la velocidad de la luz, ¿ya? Esa velocidad se alcanza solamente cuando tú estás en el vacío. Ok. ¿Ok? Ah, ya. Ya, Pero se le coloca simplemente C, porque estamos haciendo una referencia, y lo que quiere o lo que busca el problema es que usted identifique el concepto y que se dé cuenta de que C es una velocidad límite, y con eso usted marca y sigue con la próxima pregunta. ¿Ya? Ya, hasta el momento ya analizamos la velocidad, su comportamiento, y ya hemos entrado en tierra derecha con todo lo que tiene que ver con la luz. Perfecto. Listo. Ocurre que la luz se presenta de dos maneras. ¿Ya? Entonces se habla de su comportamiento dual o de su naturaleza dual de la luz. También se habla de dualidad onda-partícula. ¿Ya lo han escuchado, no? ¿Lo vieron con su profesor en el colegio? No. ¿No lo vieron? ¿Seguro? no. Sí, pero no me recuerdo. Ya. Entonces lo vamos a recordar. ¿Les parece? Sí, Bueno, porfis. no me acuerdo la fecha, yo no soy un historiador y hace mucho tiempo que no hacía clases de luz, pero sí recuerdo que fue finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, la época donde estaba Newton. Y había otro físico, Christian Huygens, ¿ya? Entonces estaba Isaac Newton, por un lado, y por el otro lado estaba Christian Huygens, creo que se escribe. Ya, si es con una G me equivoqué, pero... Profe, Dígame. acá era como cuando debatían si era onda o partícula, ¿verdad? Exacto. De hecho, ya sí. hay un video entretenido que aparece en YouTube, de hecho lo voy a subir al canal, que salen unos monitos y que salen un boxeo. Y por un lado se encontraba Newton y salía con los guantes de boxeo, y por otro lado estaba Christian Huygens. Y es como una animación de estos que aparecen como de publicidad. Yo lo encontré bastante entretenido, por lo menos para poder explicarlo, ¿ya? Y la verdad que me hace bastante sentido y me gustó la explicación. Bueno, yo voy a tratar de hacer una explicación didáctica en sí con respecto a esto. Recuerden que yo tengo poco tiempo para explicar algo que usted debería haber visto en el colegio durante 3 meses. Entonces ustedes entenderán que en 1 hora y media es muy poco lo que yo puedo hacer con ustedes. Lo que sí puedo hacer es encaminarlo, ¿no es cierto?, para que el día de la prueba a usted no le tirite la mano, ¿no es cierto?, y esté seguro de poder tener esas 18 preguntas bien, de una buena manera y que estén correctas. Mi compromiso con ustedes son 15 clases para dejarlo tiquitaca. Eran 11, pero agregué 4 más, ¿ya? Que las alargué en este capítulo, ¿sí? Por eso que me voy más lento. ¿Ya? Ese es el compromiso que yo tengo con ustedes. Entonces yo necesito explicarles lo justo, hacia dónde aborda esto, ¿ya? Pero este es un tema interesante en la prueba, como dijo la compañera, porque había un tipo que consideraba que la luz se comportaba como una onda,
Y había otro tipo que decía que la luz no era una onda, pero todo esto nació, ¿no es cierto?, de una particularidad que ocurre, porque antiguamente existía una convención, ¿ya? ¿Qué es lo que es una convención? Es cuando se juntan todos los científicos, ¿no es cierto? Y estos científicos lo que llegan a una convención. Nosotros vamos a definir que esto ocurre así, ¿sí? Y en base a eso nosotros vamos a trabajar. Entonces, antiguamente se creía o se adoptaba o era aceptado por la comunidad científica que todas las ondas son transportadoras de energía y no de materia. Chuta. Todas las ondas son transportadoras de energía y no de materia. Ya. Y eso era lo aceptado, ¿ya? Y si tú no te regías por eso, no eras, ¿no es cierto?, no podías pertenecer a estas comunidades, ¿no es cierto?, del conocimiento. Perfecto. Entonces todas las ondas son transportadoras de energía y no de materia. Listo. Entonces, Huygens, vamos a partir por Newton. Newton lo primero que detectó que la luz sí transporta materia, ¿ya? Y que la luz tenía pequeñas partículas, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo no tenían nombre, no se hablaba de fotones, no se hablaba de lo que se habla hoy en día. Por lo tanto, Newton se dio cuenta que la luz sí transporta materia. Entonces Newton dijo, ya, sí materia. ¿Estamos qué? Ya, no voy a andar en los fotones ni nada de esto, ¿ok? Eso tendría que verlo en otro capítulo, ¿sí? Por lo tanto, Newton hace la siguiente aseveración. Si todas las ondas son transportadoras de energía y no de materia, y como la luz sí transporta materia, entonces la luz, por descarte natural, la luz no es una onda. No es una onda. Eso es un descarte natural. Porque era aceptado que todas las ondas son transportadoras de energía y no de materia. ¿Estamos aquí? ¿Y cómo puede ser eso? Porque resulta que este tipo, Huygens, matemáticamente él demostró que existía un pequeño comportamiento, que la luz obedecía a un comportamiento ondular. Y él lo probó matemáticamente, por lo tanto, él sí estaba seguro que sí es onda. Entonces, si es una onda, y como se cree que todas las ondas son transportadoras de energía y no de materia, como si es una onda, no transporta materia. Chuta. Fuerte. O sea, totalmente contrario, no había un punto de equilibrio. A ver, si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿ustedes imaginan la luz? Dentro de la luz, ¿ustedes se imaginan la materia, no? Esos pequeños, ¿no es cierto? Le llamaban corpúsculos. Por eso que se llama la teoría de Newton, que fue la que preguntaron, se llama la teoría corpuscular. Disculpen. Y la de Huygens se llama la teoría ondulatoria. ¿Ya? Teoría corpuscular, teoría ondulatoria. ¿Alguien de ustedes se imagina la masa en la luz? Si quieren yo les puedo dar un ejemplo para que lo puedan comprender. ¿Alguien de ustedes se lo imagina? Sí, Ya, les voy a dar un ejemplo, ya. No es el mejor, pero por lo menos sirve para divertirnos. Imagínense ustedes que están en su casa, se acostaron en un sillón, ¿sí? ¿Y has visto cuando uno está reposando y no quiere hacer nada, no quiere nada con la vida, quiere solamente estar acostado? Ustedes se acuestan y ven pasarelas de luz. Y cuando ven las pasarelas de luz por la ventana, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre por la ventana? ¿Ven unas pequeñas pelucitas o no? ¿Qué van pasando? ¿Sí? ¿La han visto, no, chiquillos? Sí. Ya, pero eso se llama mugre. ¿Ya? No tiene nada que ver con los... Pero imagínense que son como... Es porque está cochino el ventana. Pero imagínense que esas pelucitas, imagínense que son más pequeñas, que ni siquiera son visibles a los humanos, nosotros no lo podemos ver. Entonces imagínense, y a esas pequeñas partículas Newton le llamó, ¿no es cierto?, corpúsculo, y esa es su teoría corpuscular. Y esta es la teoría ondulatoria. Entonces, si ustedes en la prueba les preguntan, de acuerdo a la comunidad científica, y colocan así un texto gigante en la prueba,
¿A qué científico se le atribuye la teoría corpuscular? ¿Qué van a marcar ustedes? ¡Pum! Newton. ¿Ya? Ese es el tipo de preguntas el cual ustedes van a enfrentar. Yo sé que muchos de ustedes están haciendo preuniversitarios, no voy a dar los marcas ni los nombres porque esto va a ir grabado a YouTube, pero muchos pierden tiempo porque están haciendo muchos ejercicios y la prueba de verdad que es teoría. De verdad que es teoría. ¿Ya? Listo. Ese es un consejo que yo les doy para que nos enfoquemos un poquito mejor en estudiar. ¿Ya? Y estudiar lo que realmente hay que estudiar. Ya vamos a tener un tiempo para trabajar con la onda sinusoidal y hacer curvas con integral y derivadas. De hecho, después tengo un curso de integrales después de esta hora. ¿Ya? Pero ahora el momento es de entrar a la universidad y prepararnos para esto. ¿Ok? Ya va a haber un tiempo para dedicarnos al resto. Listo. Ya teniendo clara la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria, adivinen quién viene después. Y esta es una pregunta que está de moda. Estas dos teorías se tuvieron que unificar, porque si bien es cierto, las ondas son transportadoras de energía y no de materia, eso era correcto. Hasta, ¿no es cierto?, que llegó un tipo que se llamaba Albert Einstein. ¿Y qué hizo Albert Einstein? Dijo, ya, no peleen más, chiquillos. Newton tiene razón. Sí transporta materia. Pero se equivocó al decir que no era una onda. Sin embargo, Huygens, sí, está bien, es una onda y se equivocó al descartar que no era materia. Entonces, tomamos a los dos, hicimos una reconciliación y hubo un tipo, un personaje que ustedes lo tienen que haber visto en la tele más de alguna vez, que se llama Albert Einstein, y Albert Einstein lo que hizo fue unificó esas dos teorías y la convirtió en una teoría única. Y seguramente hasta en las poleras de repente uno ve esta fórmula, ¿no? M por C al cuadrado. Donde E es la energía que entrega el cuerpo, M es la masa, ¿no es cierto? Como primera vez aparece el concepto de masa, y C es la velocidad de la luz en el vacío. Esta fórmula, de alguna manera, es una fórmula que unifica estos dos conceptos y está asociado a Albert Einstein. ¿Alguna duda al respecto? Entonces esa sería la fórmula de la luz. Exacto, pero acá, más que la fórmula de la luz, lo que está entregando y lo que ustedes tienen que darse cuenta es que une el concepto de energía, masa y luz. Por lo tanto, tenemos que unificar todo de nuevo y esa convención que tenían los científicos antiguamente, que todas las ondas son transportadoras de energía y no de materia, ¡chao! No sirve. Se establecen nuevas bases científicas, por eso es la importancia de Einstein. Entonces, se establecen nuevas bases científicas y se dice lo siguiente. De aquí en adelante, todas las ondas son transportadoras de energía y no de materia, excepto la luz. Porque la luz tiene un comportamiento dual, se puede comportar como onda y se puede comportar como partícula. Y eso se le llama dualidad onda-partícula. ¿Lo entendieron? Y otra cosa que les tengo que dar es que, si no puedo explicar esto, de que esta fórmula tiene dos formas de ser interpretada. La primera, que es una fórmula de construcción que unifica, ¿no es cierto?, ¿ya?, todo lo que es el universo, y por otro lado también tiene una fórmula o una interpretación de destrucción. Recuerden, para los que son químicos, que la base de la bomba atómica nace de esta fórmula. O sea, el principio de la bomba atómica, cuando se explotó en Hiroshima y Nagasaki, ¿no es cierto?, ese principio, ¿no es cierto?, nace de acá. Así que es, por un lado, de construcción y por otro lado, de destrucción. O sea, tiene dos interpretaciones. Listo. Dicho eso, vamos a ver la luz ahora. Ya sabemos cómo se comporta la luz, ya hablamos de la velocidad de la luz, vimos la naturaleza de la luz y es hora de empezar a estudiar la luz como tal. Bueno, para poder estudiar la luz, primero hay que definir qué es la luz. Porque una cosa es que se comporte como una onda electromagnética, como una onda transversal y como una onda estacionaria, y otra cosa muy distinta es decir que la luz es una onda electromagnética. ¿Ya? La luz se comporta como una onda electromagnética, pero eso no significa que la luz sea una onda electromagnética. ¿Estamos? Son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí?
¿Quién de ustedes me podría definir la luz? A ver, para que participiemos, chiquillos. ¿Quién de ustedes? Energía, se me ocurre. Ya, sí, pero recuerda que la electricidad también es una energía. Y la electricidad con la luz tienen relación, no son lo mismo. También el calor. El calor también es energía, ¿cierto? ¿Mm? ¿Qué más? Mira, la definición técnica es la siguiente. Es un espectro electromagnético que emite una radiación blanca. Y es acá donde yo me voy a detener. Recuerden que esta clase va a quedar grabada. Acá nosotros nos vamos a detener en la parte puntual de la radiación blanca, ¿ya? Y vamos a detenernos principalmente para estudiar lo que es el prisma. ¿Han visto estos ejercicios, no, chiquillos? Cuando entra una de luz, ¿sí? Sí, profe. Y entra acá, ¿no es cierto? Ahí existe un índice de refracción, ¿no es cierto? Esto se llama la refracción de la luz. Refracción, cambio de medio, de un medio a otro. Y se dispersan los colores. Y ocurre que es como el arco iris. Por ejemplo, hay una carátula de un grupo que me gusta bastante a mí, que es Pink Floyd. ¿No es cierto? Ya, entonces, ahí está el rojo. Y se va degradando los colores hasta que llegan El violeta. al violeta, perfecto. Ya. Entonces la pregunta es de acá, a ver, ¿quién de ustedes es de la Universidad de Chile? A ver. ¿No? Ya, yo soy No, colocolino, profe. así que, ya. Pero yo les digo siempre a los chiquillos cuando estoy en clase, en los periodos donde me toca dar clase, les digo, chiquillos, ustedes no son azules de corazón, ustedes son violetas de corazón. Y siempre los molesto, les digo, ustedes están acá porque están en el rango más abajo. De hecho, deberían estar en segundo. Ya, pero para estar acá. Entonces, los colores yo los puedo ordenar. ¿De dónde? Desde el rojo hasta el violeta. Y esto se va degradando. ¿Cómo se explica esto? A través de un arco iris. Por ejemplo, si yo tomo el arco iris, arriba, ¿qué es lo que está el rojo? Y abajo, ¿qué es lo que está el violeta? Entonces acá ocurre algo súper especial. Miren, voy a imaginar que este va a ser lambda, la longitud de onda del color rojo. ¿Les parece, no? Y acá voy a tomar lambda, pero del violeta. ¿Ya? Claramente, si tú tomas en ese arco iris, yo lo pudiera tomar y estudiar, ¿cierto? Bájenlo un poquito, es una forma así bien ficticia. ¿Qué es lo que tendría yo acá? Y esta es la longitud de onda del rojo, ¿cierto? Y acá tendría la longitud de onda del violeta. Bueno, claramente yo los colores los puedo ordenar en forma creciente o decreciente como ustedes gusten. En este caso acá, miren, en este caso acá, ocurre lo siguiente, miren, que si ustedes les preguntan, ordene los colores según longitud de onda, en este caso, la longitud de onda, los colores va a variar, va desde el violeta y van a llegar hasta la longitud de onda del rojo. Pero siempre en este tipo de pruebas de admisiones o de exámenes de admisiones siempre usan los mismos colores. Yo no sé por qué. Ya, la falta de creatividad para preguntar cada vez me asombra más porque no, la verdad que no. Siempre preguntan, adivinen, los mismos colores del semáforo. ¿Cuál está arriba? El rojo. Rojo. Y creo que tengo verde acá, pero tengo amarillo. Ya, y acá está el verde, si no me equivoco. Sí. Sí. Pero, La media del amarillo. pero van a imaginar que aquí está el amarillo. ¿Puede ser o no? Sí. ¿Viste? Sí, ya, van a imaginar que está el amarillo. Lo voy a dejar en blanco, no tengo amarillo, lamentablemente. Le vamos a colocar acá amarillo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que cuando ustedes manejan, o cuando aprendan, no sé, si manejan o no, o los tipos que manejan, los conductores, cuando yo voy, veo el semáforo, aquí está el rojo y va cayéndose el verde, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que la longitud de onda del rojo, lo voy a ordenar, así se ordena, es mayor que la longitud de onda del amarillo.
y la longitud de onda del amarillo es mayor que la longitud de onda del verde. ¿Lo pueden entender? Así se ordena, ese es el orden. Esta pregunta, por lo menos unas 3 veces yo la he visto en pruebas de admisión. ¿Ya? Esa es la forma de ordenar las longitudes de onda. ¿El por qué? Claro, pues, o sea, ¿por qué en el semáforo yo uso esto? Porque el semáforo, lo que te trata de explicar, el rojo es detente, peligro, stop. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor longitud de onda. Después va degradando el amarillo. Y por último el verde que tú puedes pasar, porque tú tienes un alcance visual para poder verlo. ¿Me captan la idea, no? Entonces, Perfecto. Entonces, por eso en el semáforo pasa de verde a amarillo, como para que tengas, o sea, tomes conciencia de que luego corres peligro de que, no sé, te choquen, cosas así. exacto, eso es. Ah, ya entendí. ¿Ya? O sea, todas las cosas tienen un porqué, y esos son por las longitudes de onda. Ahora, yo también, en la prueba, puede que no aparezca, ¿no es cierto?, esto como concepto como longitudes de onda, sino que lo pregunten como frecuencia. ¿Me captan? ¿Cómo podría aparecer esto como frecuencia? Y es acá la madre del cordero. Resulta que la longitud de onda, bueno, la rapidez... no, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a partir con un juego. Ahora ustedes van a imaginar que están en la prueba. ¿Les parece? Y yo les voy a dar los 3 colores y justo, pero justo, este año no lo preguntan con longitud de onda, sino que le preguntan a ustedes, ordene, acuérdense de mí, esto queda grabado, ordene los colores según el criterio de su velocidad. Entonces, vamos a colocar la velocidad o rapidez, como le quieren llamar, del rojo, la velocidad del amarillo, discúlpenme, espérenme, ahí sí, la velocidad del amarillo y la velocidad del verde. Y van a salir varias alternativas, mayor, menor, y todas las combinaciones posibles, desde la alternativa A hasta la alternativa E. No me hagan trampa y no busquen por internet, por favor. ¿Cómo ordenarían ustedes estos colores? Me llama la atención porque estoy casi seguro que puede salir algo así. ¿Iguales? Iguales. ¿De verdad? Sí, pues porque están en el mismo medio. ¡Oh, qué buena la chuntea! La velocidad de los colores es constante porque están en el mismo medio, están en el aire. ¿Me capta, no? Distinto sería si uno está en un sólido, en un líquido, en un gas y en el vacío. ¿Me capta, no? Por lo tanto, esa velocidad de los colores es la misma para todos. Por lo tanto, le vamos a llamar una constante, haciendo mención aquí en la rapidez, porque la velocidad es un vector, ¿cierto? Listo. Perfecto. Entonces, fíjate acá. Primero los ordenamos según longitud de onda. Después, nos imaginamos que nos van a preguntar esto, pero con las rapideces. Y ahora, nos van a preguntar lo mismo, pero con la frecuencia. ¿Cómo ustedes podrían ordenar esto según el criterio de la frecuencia? El rojo ¿De qué? iría con menor. Usen Lambda esta con fórmula. frecuencia son inversos. Exacto, son inversamente proporcionales. Tienes que usar esta fórmula, mira. ¿Se acuerdan que la primera clase que vimos de onda, porque después vino la segunda de sonido, ya dijimos que esto era lambda por la frecuencia, ¿no? ¿Sí? La rapidez de propagación de una onda la puedo obtener multiplicando lambda por la frecuencia. ¿Ya? Pero acabamos de decir, ¿no es cierto?, que si estamos en el mismo medio, los colores viajan con la misma rapidez. Por ende, esa rapidez va a ser constante, y de esta manera, lambda por frecuencia es una variable que es constante. ¿Sí? Y cuando iniciamos nuestro curso, yo les comenté a ustedes que era súper importante que ustedes pudieran ver que cuando el producto entre dos variables genera una constante, son inversamente proporcionales. Y cuando el cociente o la división entre ellos genera una constante, son directamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Que si la longitud de onda aumenta el doble, la frecuencia disminuye la mitad. Por lo tanto, del hecho
de que la longitud de onda es mayor en el rojo, después cuál viene en el amarillo, ¿cierto? Y después en el verde, eso trae como consecuencia que la frecuencia en el rojo va a ser menor que la frecuencia en el amarillo, y eso va a ser menor que la frecuencia en el verde. Del verde. Y la buena Ya. Pero, eso sería ordenar esto. Pero también tienes que considerar otro factor. Que, ¿te acuerdas que habíamos tomado en consideración dos extremos? ¿Te acuerdas cuáles eran o no? Primero habíamos visto. ¿El violeta? Exacto, ya para allá quiero ir. Entonces, habíamos tomado dos extremos. Para el tipo de pregunta de prueba, me es cómodo, familiar y muy amigable trabajar con esos colores. Pero ahora vamos a hacer el rojo es mayor, ¿no es cierto? El rojo es mayor. ¿Sí? Y lo vamos a ordenar del rojo hasta el violeta. ¿Cierto? Vamos a usar el concepto de violeta. Ahora, si yo lo quiero ver desde el punto de vista de las frecuencias, ocurre totalmente al revés. Y aquí viene algo súper importante que yo quiero destacar. Si aquí están las longitudes de onda, entonces al hacerlo, ¿cierto? Con las frecuencias, eso debe cambiar. Entonces la frecuencia va del... Por eso que el nombre que tiene es infrarrojo. Y por eso que el nombre que lleva al extremo es los rayos ultravioleta. Entonces, ya quedando claro esto, podemos seguir avanzando. ¿Se está entendiendo la clase? ¿Qué les parece, chiquillos? ¿Están entendiendo o no? Sí, profe, le hago una pregunta. Sí. Todas las que quieran, dígame. ¿Cuál es más peligroso? ¿El violeta, o sea, sí, ultravioleta o el infrarrojo? El ultravioleta. ¿Por qué? Esos son los rayos que nos protegen del sol, por los rayos ultravioletas. Los rayos infrarrojos, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Antiguamente no existía la tecnología que tienen ustedes. ¿Ya? Entonces yo cuando estudiaba en la universidad, con un compañero, tuvimos un ramo que se llamaba álgebra lineal. Pesadillas teníamos con ese ramo, y un día, en ese tiempo existían unas calculadoras que se llaman las HP, no sé si les suenan, las Hewlett-Packard, y tú las tomabas, que integraban, y la última tecnología que había en el momento era espectacular porque tú colocabas a 3 metros una calculadora con la otra, y tú podías transmitir información de aquí para acá. Eso era magnífico, no existía el WhatsApp. ¿Ya? ¿Otra de los teléfonos, no? Exacto, lo de los Qué teléfonos. antiguo. Sí, si voy a cumplir 40 años ya, pues. Yo hablo cuando Ay, 17 años, 18 años, ¿cuánto tío? Chuta, entonces, chuta, de verdad se me cayó el carnet. Ya, pero hace mucho tiempo. Esa era la última tecnología y tú eras feliz con una calculadora. De hecho, no había nada mejor en ese momento. Y lo bueno es que traían un juego para jugar. Entonces, esa transmisión de datos se hace a través de los rayos infrarrojos. ¿Ya? Ya. No sé si tienen otra duda porque ahora vamos a entrar en una parte súper importante de la luz. Profe, la luz infrarrojo también se usa en el revelado de fotografía, ¿o no? Sí. ¿Quién más tiene dudas? ¿No? Ya. Bueno, ahora vamos a apuntar a una pregunta real de prueba. Ya, y es acá. Hay un tema que me llama la atención cuando uno ve este tipo de preguntas, porque la verdad que son preguntas bastante conceptuales, por decirlo menos. A ver, voy a resolver una pregunta, pero la vamos a resolver entre todos nosotros. ¿Ya? Es el tema de la hoja. ¿Hay una hojita? Yo no me acuerdo en qué año fue esta prueba, pero era una hoja así. Era una hoja verde. ¿Dónde dije el plumón verde? ¿Ven el color verde, no, chiquillos? sí, Sí, porque esa cámara tiene que verse espectacular.
¿Se notó el cambio de la última clase en la cámara, no? Sí, pero ahora se ve en HD, 4K. Ya. Ya, miren. Resulta que hay un tema que es los colores. Entonces acá es como súper importante que ojalá no se preste para confusión. ¿Ya? Por ejemplo, decían una vez, bueno, este tema de que había un observador y te preguntaban cuál de las siguientes opciones es verdadera. Entraba una de luz. ¿Ya? Y la pregunta era opción 1, opción 2, opción 3. ¿Sí? Tengo esas tres opciones. ¿Ok? Veamos. La primera pregunta era, ¿de qué color es la hoja? ¿De qué color era la hoja? Que miraba el observador cuando había unas de luz. Recuerden que si no hay luz, esto queda todo oscuro. ¿Ya? Ustedes pueden ver los colores de la clase, ¿no es cierto? Porque existe luz, que es del foco. Si yo apago la luz y cierro todas las ventanas, ¿no es cierto? No van a ver nada. ¿Ok? Entonces, para que esto se pueda ver verde, tiene que haber luz. Y la pregunta es, ¿de qué color es la hoja? Esa era la primera observación que hay acá. ¿De qué color es la hoja, chiquillos? Verde. ¿Violeta? Negro. Miren, les voy a dar la explicación. Es de todos los colores, Menos el menos verde. el verde. Eso, Gabriel, menos el verde. ¿Por qué? Una mezcla, ¿no? No, pero todavía no mezclo colores. Porque no se supone que al momento de llegar la luz absorbe todos los colores menos el color que se ve. Que rebota por la reflexión del oro. ¿Sí? Eso es, mira. Entonces, cuando llega a dar de luz, como vimos delante en el flujo, como en el arco iris, ¿han visto? En el fondo, el blanco ni siquiera es un color, es un espectro electromagnético. O sea, el blanco es una radiación. Esa es la verdad. Y dentro de esa información, de esa radiación, van todos los colores. Entonces, dentro acá va toda la información de los colores repartida en longitudes de onda, frecuencia, como tú quieras. Llegan acá, fíjense aquí, y todos esos colores quedan atrapados en esta hoja. ¿Sí? Y el único que rebota es el verde. Y todos los colores que hay que ver. Entonces la pregunta, ¿de qué color era la hoja? Aquí salía de todos los colores menos el verde. Acá abajo se decía, ¿de qué color ve el observador? El observador sí lo ve verde. ¿Ya? Y la tercera no me acuerdo, ¿ya? Pero tienen que ver con lo mismo. Entonces, ¿de qué color es esto? De todos los colores menos el verde. ¿Por qué? Porque ya, como dice el compañero, súper bien, quedaron todos los colores atrapados acá, y el único que pudo reflejar cuál es el verde. Verde. Si yo les pregunto a ustedes, ¿de qué color es este plumón? ¿Qué me De responden? todos los colores menos Los rojo. colores menos rojos. Ya. Y menos el blanco porque el blanco ahí se puede apreciar. O sea, si yo les pregunto, ¿de qué color soy yo? Yo soy rubio. No, ya. Entonces, ¿cierto? Ya, entonces, ya voy a tirar una talla un ratito. Entonces, uno no es lo que uno cree que ve. Capta la idea, entonces tienen que tener cuidado con esa información, ¿ya? Listo. ¿Dudas al respecto? Para que vamos con calma. Nadie nos No, está el apurando. negro no es un color, pero por ejemplo yo cuando escribo con el Es la lápiz... ausencia del blanco. Ah, ok. Es la ausencia del Entonces, el negro sería solamente ausencia de blanco, no es como todos los colores menos Exacto. Pero no se supone que el negro es la ausencia de color. de luz. De luz. Y dentro de la luz están todos los colores. Claro. Y los colores técnicamente no se llaman colores. El tecnicismo no es colores, ojo. ¿Cuál es el nombre técnico de los colores, chiquillos? A ver.
Es como cuando uno va a comprar pan a la esquina, me da 1 kilo de pan, me da 1 kilo de pan. Pero ¿qué le dice uno a la señora que nos vende el pan? Ya, yo no estoy hablando de ir al... Cada pigmento tiene razón. O tintura también, le pueden decir, ¿sí? Claro, porque uno cuando va a comprar, uno dice, y me pesa el pan, pero el peso es fuerza, y uno está comprando masa. Entonces, hay ciertos vocabularios que uno ocupa mal. Es ¿ya? como el del papel higiénico. Exacto. Entonces, hay vocabularios que uno ocupa mal, ¿ya? Eso. Fíjense que las niñas no se tiñen, o sea, las niñas se tiñen el pelo, ¿ya? ¿Cómo se llama lo que ellas compran? ¿Tinturas o se llaman coloruras? Se llaman tinturas. Eso es el tinte, como dice el compañero ahí. Más técnicamente son los pigmentos. ¿Estamos aquí? Entonces también tienen que tener cuidado. Pero en nuestra prueba que nosotros vamos a enfrentar, no vamos a ahondar tan a fondo ahí. ¿Estamos aquí? Dígame, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? dígame. El observador, en ese dibujito, el observador, ¿Mm? obviamente ve verde la hojita, Sí. pero al atravesar los rayos de luz, ¿Mm? ¿por qué se ve de todos los colores menos verde? Eso es lo que me quedó, es como, para mí confuso por lo menos. No, tranquilo. Pero dentro de ¿Ya? los fenómenos, está bien, se tiene que preguntar, pues si de eso se trata. Mira, si no haríamos un video de un monólogo nomás y hagámoslo correr por YouTube. Ya no. La idea es que ustedes participen. Miren. Perfecto, mira, dentro de todos los fenómenos que ocurren en la luz, como la refracción, difracción, absorción y todo lo que tú quieras ver acá, hay uno que se llama la reflexión, que es cuando rebota, ¿cierto? Sí, La luz. ¿Sí? sí, Entonces, profe. hay objetos que tienen la capacidad, ¿no es cierto?, dado lo que dijo el compañero, de su pigmentación, ¿ya?, de reflejar el verde. Entonces, en esta hoja, para este caso puntual, ¿ya?, los pigmentos que tienen acá, entonces todas las condiciones que se dan para esta hoja, hacen que llegue la de luz y rebote. Rebota, ¿sí? Pero cuando rebota, dentro de la luz, entonces imagínate cuando, mira, piensa en la pirámide de Pink Floyd, en el prisma. ¿Te das cuenta que iba una luz blanca, ¿no es cierto? Y Sí, después pasa por el prisma, eso se convirtió todo mágicamente en colores, ¿o no? ¿Sí? claro. También lo puedes pensar cuando uno está regando. ¿Has visto que tú estás regando con agua? ¿Ahí? O estás regando el jardín. Y de repente pasa, ¿no es cierto?, un haz de luz. ¿Y qué es lo que generas? Un arcoíris, ¿no? Y ese Sí, se separa en colores. ¿Me encanta? sí, Dentro, si yo sí, tuviera una linterna acá para explicarte el experimento, si yo tengo una experimento aquí, imagínate que pasa un haz de luz, dentro de esa luz va una información muy potente. Y dentro de esa luz van todos los colores. ¿Me capta? ya. Entonces todos los colores quedaron atrapados acá, pero el único que se escapó de esta hoja fue el verde. Por eso que esta persona lo ve verde. Por fenómeno de reflexión. Exacto. Sí. Y ya vamos a ver la reflexión y ya vamos a ver Gracias. la reflexión. De hecho, hoy día termino con la reflexión, dejo la introducción y después tenemos que ver la ley de Snell y todo ese tipo de cosas y ya entramos en camino derecho con lo que es óptica. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta o acotación con respecto a lo que hemos visto? Básicamente me he saltado mucha materia, estoy explicando lo principal, lo esencial y lo que nos convoca, que es la prueba de admisión. ¿Ya? Sí, profe. De hecho, acá tengo un libro, que quiero, voy a sacarles problemas de acá, tengo un Sí, lo libro vi. de puras ondas, Cortados todo. de puras ondas. O sea, tengo para hacer miles de problemas, ¿ya? Con ondas sinusoidales, con alta trigonometría y todo. Pero esta prueba no es así, ¿ya? Yo creo que voy a hacer un curso después, más adelante, por internet, de ondas, más profundo, ¿ya? Hasta aquí estaríamos ok. ¿Se ha entendido la clase? ¿Ha estado clara o no? Sí, ¿Sí? sí, profe, súper clara. Ya. Ahora vamos a rematar, y esta es la otra pregunta que yo creo que no podría estar ausente en una prueba. ¿No? O sea, si yo fuera la persona que diseña esta prueba, no podría dejar ausente esta pregunta. De ninguna manera. ¿Ya?
Y este fenómeno se llama la refracción. ¿Qué entienden ustedes por el fenómeno de la refracción? Se fracciona. Refracción, ¿sí? Es un cambio en la dirección. No necesariamente. Cuando se refleja la luz. Ya, el sonido también se reflexiona. ¿Cuál es el requisito mínimo que tiene que existir para que la onda, Cambio de medio. un cambio de medio espectacular? Eso era lo que yo quería escuchar. Y se acuerdan que hubo una pregunta, yo el sábado pasado tomé el facsímil del 2020 y resolví las 18 preguntas. Y ahí lo expliqué, no lo han visto. De hecho es el video que menos han visto. Miren. Es cuando ingresa a un medio diferente. Exacto. Le vamos a llamar un medio 1. Medio 1. Y esto que está acá le vamos a llamar un medio 2. Profesor, le hago una consulta. La que La quiera. luz, ¿a qué medio no ingresa o no se le permite entrar a la luz? No, la luz puede entrar a todos los medios. O sea, claro, ahí están hablando de los hoyos negros, pero por lo menos en el tema de esta prueba, podemos manejarlo en todos los medios que tú quieras. Ah, ya. Los otros son los hoyos negros que quedan atrás, pero esa es otra historia. Ya que tendríamos que hablar de cosmos y otras cosas que escapan, justo salieron del temario de la prueba. Antes estaba el universo también. Estaba considerado dentro del temario, se llamaba la Tierra, su entorno y el universo. Ya, ahora queda la Tierra y ni siquiera su entorno, solamente la Tierra. Ya, pero ahí tendríamos que hablar de agujeros negros, qué ocurre cuando dos agujeros negros chocan, ya, cómo está compuesto un agujero negro, y ahí hay que explicar lo que es la gravedad, qué es el principio de la relatividad, y ahí nos vamos por otro lado. Pero bonita pregunta, ¿ya? Pero nos desviamos del capítulo si nos vamos por ese lado, ¿ya? Mira, esto le puse Mario, es un medio. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando entra una onda acá, va a salir por acá. Entonces, lo principal es que tiene que haber un cambio de medio, ¿ya? También va a haber acá un índice 1, este va a tener un índice 2. El N tiene un nombre, se llama índice, ¿se acuerdan que se lo expliqué? ¿De qué cosa era? De ¿Refracción? refracción. ¿Se acuerdan? Aquí tengo las preguntas que era el índice de refracción. Tengo las preguntas acá, pero la tenía a mano, tienen suerte. El índice de refracción acá. Ya. Entonces, ya, el índice de refracción. ¿Qué más puedo decir yo acá? Que el índice de refracción lo puedo encontrar como C dividido por B. ¿Qué ocurre? El cuerpo acá lleva una velocidad 1 en el medio. Entonces, acá hay un índice de refracción 2, entonces va a haber una velocidad 2. Esto va a tener una longitud de onda 1. Todas estas variables, ¿no es cierto? Entonces acá va a haber una longitud de onda 2. Lo que sí podemos asegurar, sí o sí, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? Que la frecuencia en 1, en el medio 1, va a ser igual a la frecuencia en el medio 2. Entonces, cuando existe una refracción, una de las características fundamentales que tiene este fenómeno es que su frecuencia permanece constante. Por ende, como la frecuencia es 1 dividido por el periodo, y el periodo es 1 dividido por la frecuencia, si la frecuencia permanece constante, no queda otra posibilidad, ¿no es cierto?, de que nuestro periodo también permanezca constante. Por lo tanto, pueden empezar a aparecer distintas preguntas conceptuales en función de esto. Como por ejemplo, ¿cuál de las siguientes opciones es siempre correcta? Cuando aparezca la palabra siempre, siempre duden. Siempre duden. Cuando diga siempre, hay una duda, hay una trampa, hay algo que me quiere confundir. Entonces, a esta altura del partido, ustedes ya dominan la fórmula de que la rapidez es lambda por frecuencia,
Y como sabemos que en la refracción la frecuencia es constante, lo que nosotros podríamos decir de que esa rapidez dividido por el lambda me da f, entonces la rapidez y la longitud de onda generan una constante. ¿Eso qué significa? Que en un fenómeno de refracción, la rapidez y la longitud de onda son dos variables que son directa o inversa. Vamos, ¿Directa? directamente proporcional. Directa. ¿Qué significa eso? Que la rapidez aumenta, la longitud de onda también aumenta y lo hacen en la misma proporción. Vale decir que si la rapidez aumenta al triple, su longitud de onda también tiene que aumentar al triple. ¿Quedó claro? Sí. Ya, chiquillos, miren, esa es la segunda parte del capítulo, no, esa es la tercera parte del capítulo de ondas, porque vimos ondas como tal. Luego, ¿qué fue lo que vimos? Vimos la parte de, si no me equivoco, Sonido. sonido, y ahora vimos la parte de la luz. Entonces, lo que nos queda, por fin, Sí. es la parte de óptica, la parte de óptica, ¿no es cierto? Bien, la ley de Snell, que es prácticamente una pregunta, y después tendríamos que tener una clase donde yo voy a resolver puros ejercicios que tienen que ver con todos los temas y los tendría que mezclar. Con eso finiquitaríamos nuestro capítulo de ondas y daríamos paso a todo lo que es la cinemática. Si quieren adelantar con cinemática, ustedes saben que tienen que suscribirse al canal, ojalá dar un like y estudiar con esos videos. Ya, la calidad de los videos van a ir mejorando en la medida que va pasando el tiempo y por hoy día lo dejamos hasta acá, porque yo Ok, me tengo que parar, gracias. tengo que hacer una clase de cálculo ahora. Eso, y ha sido un gusto como siempre. Les voy a Profe, grabar la clase y Pablo se las va a editar para poder subírsela al grupo y también tenerlas dentro de nuestros tags de video. Gracias por la clase, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Esté bien, Muchas gracias, cuídese. profe. Se agradece. Y no salga.